Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima especulación y debate, el posible adiós de Kerem Bürsin a Hande Erçel, y específicamente, en el contexto de una llamada que ha sido objeto de intensas conversaciones. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar los rumores y tratar de arrojar un poco de luz sobre este apasionante asunto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante y exclusivo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora entremos de lleno en materia. El título de hoy, El secreto de Kerem Bürsin, adiós a Hande Erçel en su última llamada, es ciertamente intrigante, ¿verdad? Y es que en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada interacción, por mínima que sea, puede ser magnificada y analizada hasta el último detalle. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas más icónicas y queridas del panorama turco, cuya relación ha sido seguida con pasión por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla en la serie Senkalkam trascendió las cámaras y conquistó los corazones de la audiencia, convirtiéndolos en una pareja de ensueño tanto dentro como fuera de la ficción. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, los altibajos, los rumores y las especulaciones son parte inherente del paquete. La mención de una última llamada en nuestro título no es casual. Se refiere a un supuesto evento que ha circulado en diversas plataformas de redes sociales y medios de entretenimiento, sugiriendo un momento crucial en la relación entre Kerem y Hande, un momento que habría marcado un punto de inflexión o incluso un final. Por supuesto, es vital recalcar que hasta la fecha, no hay confirmación oficial por parte de los propios actores sobre la naturaleza exacta de esta supuesta llamada ni sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que han sido interpretados por los fans merecen una mirada más profunda. Analicemos primero el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una relación pública y muy visible durante un tiempo considerable. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus gestos de cariño, todo era seguido con devoción por sus seguidores. La noticia de su separación, cuando finalmente se hizo pública, causó una gran conmoción y tristeza entre quienes los apoyaban. Y desde entonces las preguntas sobre si la relación podría reavivarse, o si existían aún sentimientos no resueltos, han sido una constante. Ahora hablemos de esta misteriosa última llamada. ¿Qué podría significar? Las interpretaciones son variadas y van desde lo más romántico hasta lo más dramático. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de una llamada para poner punto final a cualquier esperanza de reconciliación, un intento de cerrar un capítulo de manera definitiva. Otros especulan que podría haber sido una llamada de despedida en un sentido más general, quizás por proyectos profesionales que los alejarían geográficamente o por caminos personales que divergían irremediablemente. Es importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo está rodeado de cámaras y micrófonos, pero también de un velo de privacidad que los artistas intentan mantener. A veces, lo que vemos en la superficie es solo una fracción de la realidad. Las decisiones personales, especialmente las relacionadas con las relaciones sentimentales, son complejas y multifacéticas. No podemos pretender saber exactamente lo que sucede en la intimidad de dos personas, por muy públicas que sean. Sin embargo, podemos analizar los indicios, las declaraciones indirectas y las opiniones de aquellos que están más cerca de la información. En este sentido, varios medios de entretenimiento turcos han intentado desentrañar el secreto detrás de esta supuesta llamada. Se ha hablado de la posibilidad de que Kerem haya tomado una decisión firme sobre su futuro, una decisión que podría implicar un alejamiento definitivo de Hande. Esto podría deberse a diversas razones, desde un deseo de enfocarse en su carrera a nivel internacional, hasta la necesidad de sanar y seguir adelante tras la ruptura. Por otro lado, hay quienes creen que la última llamada podría haber tenido un tono más de comprensión o aceptación. Quizás, tras un periodo de reflexión, ambos se dieron cuenta de que lo mejor era seguir caminos separados, pero con respeto y sin rencores. En una relación tan intensa y mediática, llegar a un punto de entendimiento mutuo sería, en sí mismo, un acto maduro y valiente. También debemos considerar la influencia de los fans en estas narrativas.
La devoción de los seguidores de Kerem y Ande es innegable. Muchos de ellos aún albergan la esperanza de verlos juntos de nuevo, y por ello cualquier indicio que sugiera una posible reconciliación es amplificado, mientras que las señales de un final definitivo pueden ser interpretadas de diversas maneras. Esta presión y esta expectativa constante pueden ser un factor más en la dinámica de la relación, incluso después de la separación. Uno de los aspectos que más ha alimentado la especulación es la aparente discreción de Kerem Bürsin respecto a los detalles de su vida personal tras la ruptura. Si bien Hande Erçel ha sido un poco más abierta en algunas entrevistas, Kerem ha optado por un perfil más bajo, centrándose en sus proyectos y en su crecimiento personal. Esta reserva podría ser interpretada como una forma de protegerse, o quizás como una señal de que hay algo que prefiere mantener en privado. La llamada en sí misma, si es que existió como tal, podría haber sido el catalizador de un cambio importante. Imaginen la escena. Una conversación telefónica, cargada de emociones, donde se ponen las cartas sobre la mesa. Podría haber sido una llamada para decir adiós a la posibilidad de un futuro juntos, o quizás un adiós a las expectativas que se habían creado. El uso de la palabra secreto en el título sugiere que hay una capa de misterio que rodea este evento, algo que no ha sido revelado públicamente en su totalidad. Es posible que Kerem, al ser un artista con aspiraciones internacionales y un fuerte sentido de la dirección profesional, haya decidido que era el momento de tomar decisiones que priorizaran su carrera a largo plazo. Esto no significa necesariamente que no guarde sentimientos por Hande, sino que las circunstancias de la vida y las ambiciones personales a veces exigen elecciones difíciles. También es relevante considerar la presión mediática. Cuando una pareja es tan popular, cada aspecto de su vida se convierte en noticia. La constante atención puede ser agotadora y puede dificultar la gestión de una relación, especialmente tras una separación. Una llamada podría haber sido un intento de poner un límite a esta intrusión, de recuperar un espacio de privacidad y de tomar decisiones importantes lejos del escrutinio público. Además, los rumores no son solo sobre la separación, sino también sobre las posibles razones detrás de ella y los eventos que la precedieron. La idea de una última llamada puede evocar imágenes de finales dramáticos, de palabras no dichas, de despedidas agridulces. ¿Fue una llamada de reconciliación fallida? ¿Fue una llamada para aceptar la realidad y seguir adelante? ¿Fue una llamada de entendimiento mutuo? Sin embargo, debemos ser cautelosos al interpretar estos rumores. A menudo en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido, pueden amplificar o incluso inventar historias. Es nuestra responsabilidad como espectadores mantener una perspectiva crítica y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. La última llamada podría ser simplemente una metáfora, una forma de describir un momento clave en la relación que marcó un antes y un después. Quizás fue un momento de profunda conversación, donde se tomaron decisiones importantes sobre su futuro. Y si Kerem Bürsin, como sugiere el título, tuvo un papel activo en esa llamada, en ese adiós, entonces su perspectiva y sus motivaciones se vuelven aún más interesantes. Podríamos especular sobre si fue una llamada en la que Kerem expresó su decisión de seguir adelante de forma independiente, o si fue una conversación donde ambos acordaron que era lo mejor para sus vidas. La palabra secreto implica que hay detalles que no conocemos, que quizás nunca conozcamos por completo. Y eso, en parte, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. En definitiva, el secreto de Kerem Bürsin, adiós a Hande Erçel en su última llamada, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público, sobre la naturaleza de los rumores y la especulación, y sobre la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Si bien es natural sentir curiosidad por las vidas de nuestras celebridades favoritas, es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con vidas complejas y decisiones personales que merecen ser respetadas. Para concluir, hemos explorado las diversas interpretaciones de la supuesta última llamada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando el contexto de su relación y la influencia de los rumores en la percepción pública. Hemos destacado la importancia de mantener una perspectiva crítica ante la información que circula en los medios y la necesidad de respetar la privacidad de los involucrados. No hay respuestas definitivas, solo especulaciones y análisis basados en la información disponible. Lo que sí está claro es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluso en sus momentos de separación, sigue capturando la atención y la imaginación de muchos.
Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración del intrigante tema les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta supuesta última llamada? ¿Creen que hay algún secreto detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su pulgar arriba nos anima enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta la próxima, cuídense mucho.